Hoy, el día de hoy, estamos con uno de mis grandes mentores, con uno de mis grandes amigos, sobre todo, una leyenda en Campeche, un gran visionario que compartimos justamente la pasión de emprender, de los negocios, compartimos esas ganas de seguir explorando, seguir creciendo justamente el ecosistema. Tenemos fe de que hay muchísimo talento, tanto en Campeche como en México. Entonces, estamos apostándole a ese talento y realmente aquí, en mi punto de vista, las mejores bowls que he probado en mi vida, ya que estamos tirando demasiadas flores, además de otros proyectos muy interesantes que ya nos contará Rodolfo, como por ejemplo un delivery de productos, como por ejemplo restaurantes, tiene muchísima historia que contarnos y sobre todo, para mí es un honor presentar en este segundo capítulo del podcast a Rodolfo Zúñiga. Rodolfo, gracias por estar aquí. Pues, gracias a ti porque siempre me tienes en cuenta definitivamente. Así como, digo, igual, de la misma vez que tú me has ayudado, yo te he ayudado, tú me has ayudado definitivamente. Yo me acuerdo que en algún momento dije a Emilio que en mi checklist de vida tenía alguna vez compartir todos los conocimientos y él fue mi padrino de exposiciones y de pláticas, en persona, definitivamente. Y así que yo creo que mutuamente estamos agradecidos que ahora sí que los caminos de la vida nos llevaron a toparnos. Yo, una pequeña reseña, me acuerdo de aquel muchacho que entró por la puerta del restaurante llevando un código QR, como siempre, con las ganas de conquistar el mundo de alguna manera, que hasta el día de hoy ya veo que poco a poco lo va logrando. Definitivamente para mí también yo, aquí no se trata de echar flores mutuamente, pero sí, Emilio, yo creo que sí es de las personas que a pesar de haber nacido en Campeche, como mucha gente nos limitamos en este tipo de cosas, él quiso romper con ese estigma de Campeche y salir de allá y poder comerse el mundo. Definitivamente sí, sí es difícil, pero él trae justamente muchas cosas que nos faltan a nosotros de esa apertura de visión, de salir un rato de esta zona de confort y ver lo que hay allá afuera definitivamente. Pues bueno, y así los 2 nos topamos en su momento y hemos hecho grandes cosas definitivamente, pero igual agradecido con él y agradecido con la vida por habérmelo topado definitivamente. Ah, se me va a poner a llorar ya tranqui, o sea, ya así de que no, la verdad que siempre conocer personas así siempre enriquece muchísimo y justo por eso se hacen este tipo de experiencias o este tipo de podcasts que justo van para eso, o sea, van para no solo que ustedes conozcan tanto cómo era la semana operativa de Rodolfo, cómo es la semana de un emprendedor que está en varios proyectos, que tiene el mejor restaurant bar de toda la ciudad, de toda la ciudad por años. O sea, no estoy hablando de sea, estoy hablando de algo que de repente, oye, poco se habla de que llevas casi 12 años siendo, o sea, la crema de la crema. O sea, eso es dificilísimo en una ciudad que muchas veces se va por moda, muchas veces se va por tema político, que no sé cuánto. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Entonces, independientemente de este podcast que justamente trae lecciones muy concisas, quiero que también sepan que tienen la posibilidad de acercarse a nosotros, de acercarse a los invitados, de mandarles un mensajito que seguramente en su apretada agenda les pueda contestar. O sea, hay algunos que sí podrán en un tiempo, otros en un ratito más, pero que sepan que ese es el ecosistema. O sea, oye, me gustó lo que haces, traes ganas y nosotros que estamos a lo mejor 2, 3 pasitos más adelante, siempre nos gusta apoyar a esa gente que está empezando. Entonces, justamente, Rodolfo, para empezar esta pequeña entrevista, ¿cómo era tu semana? ¿Cómo es una semana de un emprendedor en serie? ¿Cómo es eras en tus más cabrones épocas de trabajo? ¿Qué hacías? ¿Qué veías? ¿Qué proveedores? ¿Qué todo? O sea, ¿cómo es una semana? Oh, definitivamente, bueno, en el ámbito restaurantero, yo siempre lo he dicho, creo que fue mi primer matrimonio y es el matrimonio más difícil porque un negocio siempre es celoso de él, digo, y eso es la primera lección que le doy en los negocios. Esto definitivamente que pasa es, el negocio es como yo te estoy dando y tú nunca me tienes que dejar de dar a mí, porque en el momento que tú me dejes dar a mí, pues yo te voy a decir, oye, si yo te estoy dando, ¿por qué no me das? Y te va a empezar a querer cobrar las facturas de que pues tú no me vas a dar y pues yo te voy a empezar a rendir menos. ¿Y cómo lo puedo resumir esta parte? Es de, en teoría es de cuando inicia un negocio que tú lo ves todo bonito y todo bien cuidado, a cuando pasan un año, año y medio, 6 meses, ves el deterioro del lugar, ¿me entiendes? Y ahí ves la preocupación desde la persona de que quién dirige el lugar. Porque lógicamente, si nosotros llevamos 12 años, como tú dices, gracias a Dios llevamos 12 años de trabajo, este,
siempre hay un trabajo constante en el restaurante de alguna u otra manera. O sea, a veces no se ve todo a la vista, pero detrás de esto, de o sea, mantenimientos y cosas por el estilo, impermeabilizar, todo eso, la modernización de que pasamos de tomar comandas con lápiz y papel a hoy en día tenemos tablet y tenemos nuestro propio sistema de Internet. O sea, ir evolucionando y toda esa parte, esa es la parte más, interesante de este negocio. Pero bueno, en base a la pregunta que tú me diste, pues un día a día para mí era literalmente levantarte 8 o 9 de la mañana, este, en aquel entonces yo vivía arriba del restaurante. Los que ubican el restaurante, pues hay una casa de 2 pisos. Yo vivo en la parte de arriba cuando yo voy para allá. Este, y y bajaba y era como que, a ver, oficina, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos? ¿Qué pendientes tenemos día de hoy? De entrada, pues estaban las compras que había que ir al mercado, a ver, comprar verduras, por más mínimo detalle que viera, pues había que salir a dar una vuelta, ¿no? Y en la oficina era así como qué proveedor debemos, a quién le debemos, a quién pagarle, cuánto llegó de impuestos, transferencias, toda esa parte administrativa era la que yo me encargaba en la mañana. Y cuando ya salíamos, yo dejaba ya encaminada la oficina de que era así como que, digo, en ese momento teníamos una persona que nos ayudaba en la oficina. Era así como que, bueno, estos son los pendientes del día, ok, hay que hacer esto, esto, esto. Esto se aguanta y bueno, yo ya me voy a la calle, ¿no? Y yo ya me iba, pues, a lo típico que vas a Sam's, a Santos Lugo, al mercado, todo eso nos tocaba recorrer durante el día, buscando también como el tema de la frescura del producto. Digo, bendito sea Dios que en Campeche nuestras distancias y nuestros tiempos todavía son muy abiertos y podemos como que todavía ir de aquí para allá sin un tema como en Ciudad de México, en ciudades más grandes, de que no tienes derecho a que si te equivocas o te sales de una salida que no debe de ser, pues ya valió. Entonces, eso era todo un día al día. Ya cuando acontecía todo este evento de compras y si ibas al banco a depositar, de que, pues bueno, también uno es hijo y hermano y todo así, pues que si ibas a comer con la familia a casa de la mamá y cosas así por el estilo, ya regresabas en la tarde y ahí era la parte cuando pasaba el vaciado de todos los gastos del todo el día, los empezaba a pasar a un Excel de que a ver cómo, digo, vamos en una evolución de tiempo porque las cosas ya van, ya no hay tanto Excel, ¿cómo se llama? eh, Pasabas todo el reporte de que, bueno, se compró esto, 5 pesos de propina, 1 peso al viene, 2 5 pesos al viene y cosas así por el estilo. Entonces, toda esa parte de ahí era la que pasaba. Y en ese lapso, era el lapso en que llegaba la operación del restaurante, o sea, llegaba la gente a trabajar al restaurante, ya habíamos cerrado la oficina, yo seguía allá, yo recibía a la gente del restaurante y ya era como que, pues, les daban la bienvenida a un día más de trabajo para que no se les hiciera tan pesado a ellos, y empezamos a trabajar. Y depende de la situación del día, o yo me quedaba en el piso viendo la operación, o yo me sumaba a ellos a trabajar. Normalmente, la gente que vio la primera temporada de Guanatos, antes que se convirtiera en Marea Negra, yo normalmente trabajaba de barrista, junto con los barristas, ¿me entiendes? Entonces, yo tenía un turno de barrista. Entonces, literalmente, pues, yo estaba allá, pues, todos los días, en un principio sí. Yo creo que cometí un pequeño error, que tal vez no creo que fue un error, sino que como era un inicio para mí, yo no lo quería soltar, o sea, yo quería estar allá todo el tiempo, todo el tiempo. Era muy difícil para mí desprenderme de allá. Mis amigos y conocidos me decían: "Puta, para que Rodolfo salga de su negocio está complicado", pues era, pues yo contra el mundo, definitivamente no había quien me pudiera apoyar en ese momento. Entonces, si tenía algún evento, algo así, iba, me quitaba y regresaba, y así estaba todo el momento, ¿no? Entonces, y ya cuando acababa el día a las 4 o 5 de la mañana, pues era hora de dormir, y en ese lapso de 5 a 9 o 8 de la mañana, pues nada más dormía y me volvía a levantar. Y así fue la historia casi por durante 10 años, literalmente. O sea, era todos los días así, la misma rutina. O sea, lógicamente tenías 2 que 3 actividades más allá, pero lo que era el negocio el día al día así era. O sea, era levantarse, ver qué había pendientes, hacer compras, el checar como el estado de resultado. Y yo le decía a la gente, cuando yo lo que hacía el vaciado del día, de las compras y todo eso, no era como para ver cuánto dinero me quedaba, sino era más bien en qué había gastado, para tener ese control del dinero, ¿me explico? No era así como que: "Ay, hoy me gasté mucho dinero", sino era como que: "Ah, bueno, hoy nos gastamos tanto, nos queda tanto, nosotros seguimos adelante". Realmente, yo creo que hasta el día de hoy nunca me fijo en cuánto dinero se tiene, sino más bien en cuánto dinero se gasta, porque eso es lo que en un indicador muy importante en el negocio, es cuánto está
se está gastando y cuánto está ingresando, no cuánto te está sobrando. Entonces, esa es la parte importante. Entonces, en resumen, así era un día a día, digo, hasta, bueno, hoy en día que voy un poquito más esporádicamente, que ya no estoy allá, pues literalmente así es. O sea, me levanto y cierro el negocio 4 o 5 de la mañana. Ya no opero porque ya si me meto a operar yo porque ya estoy fuera de ritmo, pues estorbo más que ayudo, pero estoy en la parte de que pues estoy observando que todo vaya con eso. Y la parte de que me dio durante estos 12 años estar ahí, 10 años, día y noche, es de que ya sabes cuando el número cambia referente a la venta, sabes qué factores le pudo haber afectado. Y si no fuera así, hay un factor por fuera que está afectando a la venta. Entonces, esa parte de ahí, el que estés ahí el día al día, yo creo que eso es lo que ayudaba. Y aparte, pues, yo como que siempre utilizando la filosofía de líder, que es el líder siempre tiene que ir adelante, abriendo la brecha y poniendo el ejemplo. Por eso yo trabajaba con ellos, porque pues a mí me gustaba, o sea, de hecho, literalmente digo, hasta el día de hoy creo que es un buen ambiente de trabajo. Y sí, me gustaba poner ese ejemplo de que si yo puedo lavar un plato, tú también lo puedes lavar. No puedo contratar a alguien que me diga que no lava platos, porque sería el colmo que si yo siendo el dueño lavo platos y que tú me digas que no, pues no habría como una lógica que estés en este equipo, ¿me explico? Entonces, pues así lo manejamos literalmente. Y sí, literalmente de lo que tocara, ahí le hacíamos de vez en cuando en el restaurante, definitivamente. Pero pues sí, ese era un día a día que se resume en pocas palabras, pero sí era un día largo, definitivamente. Sí, No, claro, claro. Y además, un restaurante sí es un negocio muy operativo, es un negocio que lleva sí, mucha, tanto la parte administrativa como la parte de gestión de personas, de sí, permisos, de comida, de mermas, o sea, realmente es una gestión de orden muy, muy intensa, justamente. O sea, de hecho, afortunadamente ya hoy poco a poco se pueden ir automatizando ciertas tareas o sea, lo que quiero, digo, independientemente de todo, es no es corto el tiempo que funcionan las cosas, no es que pasado mañana ya tienes éxito, ya sabes, wow, qué increíble eres. Y justamente no, dentro de todos estos años, yo te he visto trabajar, darle durísimo. Seguramente hay una lección, porque justamente ese es el sentido de este podcast. O sea, ya escucharon cómo es la chinga, pero dentro de eso y cómo funciona la dinámica hoy, justamente ya la gente aprende muy poco, aprenden una cosa y una cosa al día. Vamos a poner este caso porque las cosas ya están haciendo muy rápidas, ¿no? O sea, de que si TikTok, que si ahorita, que si acá. claro. Entonces, este podcast resume básicamente una lección muy importante que tú le quieras compartir a esa persona que está emprendiendo, utilidad práctica accionable, así es tú literal que estás escuchándonos, hoy puedes poner esto en práctica y hoy te va a servir. ¿Cuál sería esa lección? La Literalmente una, lección, sí, la puede ser la lección que es, quieras. literalmente es, cree en ti y, o sea, y no escuches a nadie más. O sea, esa es la parte, yo creo que el emprendedor siempre tiene esa parte de necio, un poco de necedad, ¿me entiendes? Porque yo siempre digo que la gente a veces habla desde su miedo. Entonces, ese miedo del demás te limita a ti. Entonces, el creer en ti y no escuchar a mucha gente yo creo que es la parte muy ideal, porque lógicamente, como dices, uno quiere emprender, siempre hay un miedo de por medio, y es algo que nunca se debe de alimentar tal cual. Lógicamente, y si tu entorno no es el mejor, pues no vas a tener esa alimentación que necesitas, porque pues digo, así yo siempre digo, hemos puesto bastantes ejemplos y en Campeche, a pesar de ser lugares pequeños, hay grandes ejemplos de negocios y de gente que ha salido adelante. Y creo que la mayoría de ellos fueron un poco necios en creer en no escuchar a nadie más y creer en ellos mismos y luchar por su sueño. O sea, como si yo quiero esto y esto lo voy a lograr, ¿no? Yo creo que esa es lo que yo dejaría en esta parte del podcast. Sí. Fíjate o sea, porque yo, de hecho, de las mejores historias que me han contado en mi vida fue lo de justamente tu tatuaje en el brazo. Creo Fantástico. que, Sí. creo que ha sido una de las grandes, grandes historias que he escuchado. Me gustaría saber un poquillo de esa, o sea, si se puede compartir, Ah, no, porque, claro. porque realmente creo que es una gran historia esa parte de cómo lograste justamente creer en ti, creer en Dios. Creo que es muy importante porque Sí. al final de cuentas, a ver, independientemente que este podcast es mío y yo puedo poner lo que me dé la gana. Así que voy a hablar de No, Dios.
No me No, sí, importa, definitivamente. Mira, no me de importa, hecho, voy a hablar de Dios, tengo que hablar de Dios. entonces, Y yo creo claro, muchísimo en Dios y creo que al final Dios nos pone este tipo de vehículos de crecimiento para pues justamente trascender. Entonces, hay una historia detrás de ese creer en ti. sí, de hecho, definitivamente, ahorita como lo comentas tú, hasta el mismo Dios en la Biblia dice que uno tiene que creer en algo, ¿me entiendes? Sea religión que sea, tienes que creer en algo y yo creo que sí, o sea, porque en un momento de desesperación como me pasó a mí, lo único que lo que me podía agarrar pues era de él, ¿me entiendes? Y la parte de consejo que yo doy, pues es mucho donde en esta pequeña, bueno, no en esta pequeña, en esta gran batalla que estaba, pues sí hubo un momento en que yo estaba solo, ¿me entiendes? O sea, me sentía solo y pues lógicamente así, pues tenía, ¿qué quieres? 28, 29 años, pero hoy en día puedes ver que no hay edad vulnerable para una persona cuando te sientes solo, ¿me explico? O sea, puedes pasar 50, 40 años y va a llegar ese momento que te agarra la soledad y vas a decir, puta, sí está cabrón, ¿me entiendes? Entonces, en esa historia, cuando estaba remando contra todo, pues contra la gente que me decía que no, justamente el mismo demonio que te hace dudar de ti, que si estás haciendo las cosas bien o no y te aferras a algo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo siempre me agarraba la cabeza así porque decía, puta madre, o sea, no sé qué vaya a pasar, si voy a avanzar con esto, este, pues porque lógicamente la historia es muy resumida, pero pues detrás de todo esto, pues hay una resumen que pues yo tuve que vender mi coche que tenía en ese momento. Van a decir muchos putas, pues yo no tengo coche para vender, pero seguro tienes una moto o algo más. O sea, el chiste es que yo me tuve que desprender de muchas cosas para lograr esto, ¿me entiendes? Y casi empezar en cero. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que decía, pues sí, o sea, dije, lo único que tengo para esto, pues es Dios, y en la parte del Padre nuestro que sí que haga su voluntad, yo decidí tatuarme justamente aquí en el brazo, no se ve muy bien ahorita porque está al revés y así, pero esta leyenda dice, hágase tu voluntad aquí literalmente. Entonces decía que cada vez que yo me agarraba la cabeza y miraba hacia abajo, porque siempre hay que tener un poco de humildad para mirar hacia abajo, pues viera esa frase que me impulsara pues a seguir adelante. Y yo sé que a partir de ese momento yo iba a estar como firmando justamente con mi mano derecha, pues soy derecho yo, iba a estar firmando pues algunos tratos, echar manos de gente que no conocía. Entonces, y en todo eso yo lo que ponía era la voluntad de Dios de por medio de que pues que todo saliera bien, definitivamente. Y pues aquí estamos 12 años después y el gran poder de él en esto. Fíjate que justo lo dije en una conferencia que tuve. Creo que uno de los grandes errores bueno, del lugar de donde somos, es poner su vida en manos de un político, de alguien que va a milagrosamente salvar, eh, y no poner su vida en manos de Dios y manos de ellos. O sea, realmente tu político de turno, probablemente el que sea, de partido que sea, probablemente no te cuide tanto como Dios. Probablemente no te dé las capacidades que necesitas para trascender y darle tu vida a otra persona, se me hace algo totalmente, oye, que te quedas como, oye, tú tienes más talento, tú tienes más maneras de resolver. Justamente es lo que he llegado a decir, o sea, de, oye, tu vida en manos de Dios es tu vida en tus manos para crecer, para aprender, para vender y no estar esperando cada 3 años, 6 años a ver quién gana, para ver qué hago. Creo que justamente partimos de eso. Entonces, el hágase tu voluntad se me hace algo muy, o sea, muy poderoso porque al final, eh, todo en voluntad de Dios, en mi punto de vista, te termina yendo bien. Y oye, te digo, yo he quebrado negocios, he acertado negocios, he vendido negocios, o sea, pero al final aquí estoy con todo eso que pasó, porque la voluntad de Dios se dio para que yo llegara hasta este momento sabiendo lo que sé. Entonces, no te puedes arrepentir de absolutamente nada de lo que has vivido, siempre y cuando tengas tú tu vida en tus manos. Pero si se la pones en manos a otra persona, vas a vivir o sea, vas a vivir lo que quiera la otra persona que vivas. Ah, sí, 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 Entonces sí. entonces, justamente me parece súper cabrón. Cree en ti, cree en Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y justo para acabar un poquito de que recuerden que esto es un podcast de mucho valor en poco tiempo, y es de inteligencia artificial, ojo. Ya checaron la semana cómo era, o sea, porque era una putiza. Ya checaron el consejo
más importante que creer en ti, hay que creer en Dios justamente. Hoy, que todo es posible con inteligencia artificial aparentemente a nivel operación, a nivel ahorro de tiempo, que estamos viendo un cambio muy, muy cabrón a nivel negocios, a nivel emprendimiento. ¿Qué herramienta que tú sepas hoy que existe te hubiera encantado tener a lo mejor hace 3, 4, 5 años? Que digas, oye, es que esto me sirve muchísimo y esto lo usamos así para hacer esto. Bueno, de hecho, pues, el ahorita el ChatGPT, que es pues, el basic de todos, para todos los que estamos empezando en esto, sí nos hace un montón de ayuda, porque te digo, todos todos por todos tenemos un talento, pero hay que desarrollarlo y trabajarlo definitivamente para poder explotar ese talento. Entonces, tal vez yo tengo una parte creativa, pero no tengo una parte ilustrativa, ¿me explico? O sea, yo te digo, tengo esta idea y quiero hacer esto, 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 pero si tú me pones a dibujar, no sale, o plasmar no me sale, ¿me entiendes? Entonces, esta herramienta que hoy en día tenemos, pues definitivamente te ayuda como a mínimo tener una pauta, porque yo le digo, lógicamente, digo, si queremos desarrollar algo, y lógicamente zapatero a sus zapatos, es como que, chat, hazme esto, desarróllamelo, y se lo voy a llevar a un profesional para que me lo, o sea, o sea, lo tenga que hacer como debe de hacer, ¿me explico? Pero ya tengo una idea base. Entonces, literalmente, hoy en día, este tipo de cosas nos ayudan un montón. Este, Digo, aparte, pues, lógicamente hemos pasado de una era de papel a una era digital, literalmente en todos sentidos, que a veces mucha gente se sigue resistiendo al cambio porque, digo, nosotros, digo, los que van al restaurante saben que tenemos el QR, y aún así te piden el menú físico, y nosotros decimos, pues es que no, porque contaminamos. O sea, sacamos ¿verdad? Tortugas o algo así. Pero el tema es que sí, a nosotros hoy en día es mucho más fácil porque te digo así, hasta en una noche, ¿no? De que, oye, fíjate, hay un error en el menú. Tú agarras y le dices oye, corrígeme esta cosa, ataque, ataque, ya, nadie vio el error, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día, literalmente, todo se vuelve mucho más sencillo en esto con la inteligencia artificial, como todo es. Mira, y aquí regresamos a la religión. Yo siempre he dicho que la iglesia no está mal, sino la que los dirigen. Y entonces, definitivamente, en esta cosa es como, es una buena herramienta, puesta en las manos correctas, puedes hacer un potencial encabronado. Lógicamente, nosotros como nuestros papás empezaban a crecer con la era digital, nosotros empezamos con la era de la IA, sí tenemos muchas carencias y necesitamos el apoyo de gente que sí realmente sepa utilizarla, porque a veces uno se limita y no sabe qué tan potencialmente puede hacer, como dices tú, y yo me acuerdo que yo veía tus podcasts y cosas así, decías, tú le decías a un güey, necesito hacer una página web, y te decía, ok, dame un mes, ¿me explico? Y después era así como que ahí te mandé el borrador, y cómo lo ves, y que si el otro, que sea, y esa cosa, hoy en día, a lo mucho, 3 días y con detalles, el día que lo pediste, el día que te mandan el borrador, y el día que queda listo y se acabó, y ya estás, y ya vas avanzando, ¿me explico? Y eso para nosotros igual, la parte emprendedora, es como que es un pendiente menos y te enfocas en otras cosas que puedes seguir haciendo porque es lo que tú tienes que seguir es generando. Entonces, bueno, que esto ya está avanzando, yo sigo con lo otro. En cambio, si no estoy como que estoy esperando y esperando a que se desarrolle la idea para que yo pueda avanzar con otras cosas, ¿me explico? Entonces, yo creo que hoy en día esta es una herramienta tan maravillosa, repito, como todos tenemos como que la mala referencia de Terminator que se nos va a acabar el mundo por el Skynet o algo así, pero les digo, repito, es que las cosas en las manos correctas, pues todo puede ser. Y yo creo que esa es la parte de los emprendedores, que si nosotros sabemos aprovechar esa parte, definitivamente ahí podemos haber muchas cosas. Lógicamente, en mi parte, en sí, en mi parte laboral, sí es muy difícil de reemplazar a un mesero, ¿me entiendes? A veces sí lo quisiera, pero es difícil reemplazar a un mesero, pero lógicamente nos ayuda hasta hacer como un speech de bienvenida, ese tipo de cosas que a veces el mismo mesero no tiene como cómo desarrollar ese tipo de potencial, pues este tipo de herramientas nos ayuda bastante. Entonces, realmente sí, yo creo que hoy en día hay una gran laguna que todavía no se ha descubierto para avanzar con este tipo de cosas, pero definitivamente sí, sí es algo que necesitamos que no sabíamos que necesitábamos realmente. Creo que da pie a crear cosas espectaculares, ¿no? Porque te puedes Sí. enfocar solo en
en lo que, a ver, en lo que sabes. O sea, si tú eres buenísimo en, no sé, en hacer boneless, que a ver, por cierto, sí son buenísimos en hacer boneless, eso es verdad. ¿Cómo se llama? Pues se me hace que todo lo demás lo podría hacer la inteligencia artificial. Entonces, ahí tienen las lecciones, ahí tienen los avances, ahí tienen absolutamente todo el valor resumido de un personajazo. ¿Cómo te pueden seguir, Rodolfo? ¿Cómo pueden seguir tu restaurante para que se sigan enterando de cositas por allá? Pues, pues, lógicamente los de Marea Negra es arroba Marea Negra Campeche, tal cual. El personal es arroba RZ85. Lógicamente no pasa ni como Rodolfo, sino como R Zúñiga y cosas así por el estilo. Igual el Facebook está como Rodolfo Zúñiga, tal cual. No mucha actividad en Facebook, pero soy papá, entonces como que mantengo un poco de mi vida ahí. Pero pues bueno, como dice él, de antemano, la mejor parte del conocimiento siempre va a ser compartido. Entonces, por eso estamos aquí, Emilio, que estamos yo, mucha gente que realmente quisiéramos ver más gente como nosotros en este sentido de que no tenemos que esperar el fin de semana para que llegue el fin de semana y disfrutar, sino que un día entre semana puede ser un buen día como cualquiera. Y ahí yo creo que esa es la parte importante de todo esto. Yo aplaudo mucho este esfuerzo como Emilio, algún otro podcast que me han invitado, de que definitivamente a veces volteamos a ver los ejemplos de afuera y tenemos grandes ejemplos aquí adentro, ¿me explico? Y hay desde ejemplos de gente muy joven a gente muy grande que ha pasado por varias etapas y cosas así. Y ahí yo creo que con el mensaje del conocimiento no va a ser muy distinto, porque casi siempre la historia es igual. Pero digo, las cosas se toman de que vienen. Espero que pues, ustedes lo aprovechen igual que en su momento. Y aquí haciendo un pequeño paréntesis en lo que dijo en el podcast que se basa en la IA. Lógicamente, si yo hubiera tenido la IA hace 12 años, mi inicio y algunos errores que cometí, no los hubiera cometido porque tal vez hubiera tenido un buen acompañante para ver esos errores, ¿me entiendes? Pero es parte del aprendizaje. Le digo, nadie aprende a caminar sin caerse, entonces pues así funciona esto. Ujú. Buenísimo, buenísimo. De verdad, muchísimas gracias, Rodolfo. Pues ya saben todos, aquí estamos entregando esto en manos de ustedes, estamos creando este podcast justamente donde vamos a ir acumulando lecciones poco a poco para que vayan utilizando. Aprovechen las redes, aprovechen la inteligencia artificial, aprovechen todas estas herramientas y sobre todo aprovechen a las personas que están aquí, que poco a poco iremos sumando más y más y más para, para poder contribuir a este gran movimiento que es emprender y esta gran aventura que es emprender. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima.